La tumba que no existe en Mixquic. Lo escuché detrás de mí cuando todas las velas apuntaban al mismo horizonte. No era viento. Era un lamento sin garganta, uno que no sube ni baja, que solo te rodea. Giré con la cámara en la mano y vi algo imposible en San Andrés Mixquic. Las flamas se inclinaban hacia un punto del panteón donde no había tumba. Si sigues ese hilo de luz, me dije, quizá no regresas. Pero vine a eso, a averiguar por qué la gente le deja flores a un lugar que, en el padrón, no tiene nombre. Me llamo Daniel, soy cronista por terquedad y velador por necesidad. En Mixquic aprendí que la muerte tiene horarios. Antes del toque de campanas, el panteón huele a pan recién abierto y cempasúchil. Después, el aire se espesa y los colores se vuelven graves. Esta historia empezó la noche en que un niño me vendió una vela y me dijo con naturalidad que no la encendiera 2 veces. No entendí. Nadie enciende una vela 2 veces si no quiere que alguien regrese del lado incorrecto. Antes de seguir quiero hablarte directo. Si te gustan las historias que no maquillan lo que pasa en los panteones, si quieres escuchar lo que la gente cuenta cuando apagan las cámaras, suscríbete y dale like. Eso me ayuda a volver a entrar cuando todos se han ido y a traerte la verdad sin adornos. Ahora sí, quédate conmigo. Te prometo que lo que vas a escuchar no lo vas a olvidar cuando cierres los ojos. Empezó con un camino de pétalos que parecía una flecha torpe. Alguien lo había trazado mal, sin forma, pero a medida que las familias se retiraban, la flecha se afinaba sola. Yo juraría que no la movió nadie. El lamento volvió y no parecía triste, tenía ese tono que usan los adultos para llamar a los niños sin asustarlos. Seguí los pétalos hasta un claro entre 2 mausoleos. No había cruz, ni lápida, ni nombre. Solo tierra lisa y un hueco de sombra que bebía el sonido. La primera psicofonía entró como un... Al día siguiente pedí el plano. La oficina de panteones guarda libros que pesan más que la memoria. Revisé nombres, ubicaciones, años. El sitio que yo había visto estaba en blanco. Ni antiguo ni reciente. Un vacío administrativo perfecto. El encargado me dijo que a veces la gente arma ofrendas en espacios libres para convivir más cerca de los suyos. Entendí la lógica, pero no el lamento. Porque el lamento venía del suelo y de la campana a la vez, como si hubiera un tubo entre el aire y la tierra. Regresé por la tarde con una libreta y una vela de parafina gruesa. Encontré a una mujer de rebozo que acomodaba sal en 4 puntos cardinales alrededor del mismo sitio. Me miró sin juicio y me extendió una flor marchita como quien entrega una llave. Aquí no se prenden segundas luces, dijo. Si te falta un nombre, no lo inventes. Si te sobra una lágrima, no la pongas en el fuego. Le pregunté por qué. Porque hay muertos que no tienen permiso. Esa noche el panteón respiraba como un pecho enorme. El lamento ya no giraba, venía en línea recta hacia mí. Toqué la campana de ánimas 3 veces, por costumbre, y me arrepentí al instante. La campana respondió con un eco sin metal, como si sonara desde agua. Coloqué la grabadora sobre la tierra lisa. Cuando revisé el audio, escuché un conteo en náhuatl, lento, cortado por silencios largos. 1, 2, 3. Y luego una frase nítida en español antiguo. Acompáñame por el camino que no existe. Me quedé. Cometí un error pequeño que cambió todo. Encendí la misma vela de la tarde. La flama se inclinó hacia el suelo y empezó a gotear cera formando letras. La gota dibujó una D, luego una A. Luego se detuvo. No quise ver el resto. Apagué la vela con los dedos. La mujer del rebozo apareció por detrás sin hacer ruido. Te dije que no encendieras 2 veces. Ya llamaste a quien no puede subir solo. Decidí obedecer tarde. Quité la vela del suelo y la guardé en la bolsa.
Las familias cantaban lejos y sin embargo el claro se sentía vacío de gente y lleno de mirada. Me senté junto a la grabadora, apoyé la palma en la tierra y entendí otra lección que no sale en los folletos. Los panteones no son para buscar, son para ser encontrados. El lamento bajó medio tono y se hizo cercano, como si tuviera labios. Mis dedos tocaron algo frío bajo la superficie. No era piedra. Era vidrio. Excavé con cuidado y saqué un fragmento de botella verde con marcas de cera en el borde. Era una ofrenda rota. Adentro, pegado, había un recorte donde se alcanzaba a leer el inicio de un apellido. Se parecía al mío. El estómago me dio un vuelco. La mujer del rebozo se arrodilló frente a mí y, sin tocarme, dibujó con sal una línea entre mis zapatos y el hueco de sombra. Si pasas esa línea, ya no hay vuelta en el mismo día. Hay que esperar otra campana. Me fui con la sensación de que algo no había terminado y de que la noche me observaba como se mira a un deudor. En mi casa, al descargar el audio, la voz que contaba cambió de idioma y dijo mi nombre completo con una sílaba de más, como si lo estirara. De fondo, otra voz susurró una palabra que no me atreví a repetir en voz alta. Lázaro. No era un nombre. Era una orden. Volví a Mezquit con la luz todavía encima del cerro. Compré pan para llevar al altar común y traté de mezclarme con los visitantes. La tradición enseña que el cempasúchil es camino, la sal es purificación, el agua es descanso y el papel picado es respiro. A esa lista yo agregaría otra cosa que aprendí esa tarde. La sombra también es un elemento del altar. Si se coloca donde no debe, llama. Si se la retira sin permiso, acusa. Y ese sitio en blanco era pura sombra tendida. En mitad del contingente, un hombre con sombrero antiguo pasó junto a mí. No caminaba del todo. Deslizaba los pies como quien no quiere despertar a alguien. Dejaba una estela fría. Saludó con un gesto educado y se detuvo frente al claro. No miró a nadie. Solo inclinó la cabeza hacia la tierra lisa como se saluda a un superior. Nadie más pareció notarlo. Yo aparté la vista porque la educación también es defensa. Anocheció con lentitud. El panteón se llenó de susurros y fotografías clavadas con palillos. Seguí el lamento hasta el claro. No podía evitarlo. Hay llamados que tiran de ti por dentro. La mujer del rebozo ya estaba ahí. Había puesto 4 vasos con agua y un plato con tortillas duras. Al verla comprendí que no estaba improvisando. Estaba atendiendo a un invitado que no llega por camino de flores. Me pidió que me sentara del lado donde menos sopla el viento. Te va a costar trabajo respirar, dijo. No, Luke. El lamento tomó forma de canto, sin palabras, y el suelo respondió con un frío que subió por mis piernas como si el panteón me probara. No tenía miedo como otras veces. Tenía una especie de respeto nervioso que te acomoda la columna. El canto se detuvo. En el silencio grande se oyó una sola cosa. Una campana sin campanero. Fue la señal. La mujer sopló la sal, yo coloqué el vaso de agua más cerca del hueco y la flama, sin encenderla, se inclinó como si un aliento la llamara. Hice algo que no debía. Saqué la vela y la encendí por segunda vez para grabar bien. El pabilo se volvió una aguja que tejía letras en el aire. Esta vez la cera completó mi nombre. No el de niño. El que casi nadie usa. Debajo, la gota alargada formó un trazo que parecía una fecha incompleta. El lamento dejó de ser un llamado y se volvió una presencia pegada a mi oído. Aquí va un macrohawk. Lo que escuché no pertenece a ningún vivo. La voz dijo que la tumba existía, pero no para el padrón. Existía para quienes la necesitaban y no habían sido nombrados. Dijo que alguien dormía sin cama. Que una cruz sin madera todavía pesa. Y que la segunda luz reclamaba precio.
La mujer del rebozo me miró firme, con pena de maestra. Ya lo llamaste. Ahora termina el tránsito o terminará contigo. No entendí del todo qué significaba terminar. Llegamos al borde del claro y la sombra se abrió como cortina hacia una escalera corta, hecha de tierra apisonada. Nadie diría que era una escalera. Era una inclinación apenas, suficiente para que un cuerpo bajara sin rodar. La mujer tomó el primer vaso y lo dejó en el primer peldaño. Se bebió el segundo y lo devolvió al plato como si lo hubiera llenado de algo invisible. Me tendió el tercero. Bebe aunque no tengas sed, dijo. Los vivos olvidan que el agua también es llave. Bebí y sentí que el vaso pesaba más cuando lo devolví al suelo. La garganta se me enfrió por dentro. El lamento volvió a contar despacio en náhuatl. En cada número, el panteón apretaba y soltaba. En 9, la flama de mi vela se apagó sola y todo se quedó con una luz que no venía de ninguna parte. Bajamos. Yo iba delante porque así lo pidió la voz. No lo dudé. A veces es más peligroso negarse que aceptar un pacto antiguo. El suelo cambió de textura y olió a cera mezclada con tierra mojada. Apoyé la mano y sentí cruces pequeñas incrustadas como si alguien hubiera empujado velas hasta enterrarlas. Un aire más viejo que yo me recorrió el pecho. Me atreví a hablar y pregunté lo que nunca hay que preguntar. ¿Quién eres? La respuesta se quedó pegada a mi oído. Soy el que no pudo subir porque nadie recordó su nombre completo. Soy el de la tumba que no existe porque no supe dónde regresar. Me temblaron los dientes. Algunas veces la piedad se parece al miedo. La mujer del rebozo pronunció nombres de familia con un ritmo que parecía pesca. Llamaba y, si alguien respondía, cambiaba de anzuelo. No había enojo en su voz. Había oficio. En el último nombre, la tierra hizo un ruido como de cobija que se estira. Un resplandor tibio se abrió lo suficiente para que viera una fotografía dentro de un frasco. Era mi madre, joven, con el pelo recogido como en una historia que siempre contaba. Ella estaba. Quise tocar el frasco y la mujer me detuvo con una palmada seca. No toques lo que ya recordó. Mira y entiende. Me habló sin mirarme. En Mixquic, los vivos regresan a visitar a los muertos. Algunos muertos regresan a recordar a los vivos. Y a veces, muy pocas, un vivo tiene que completar un altar que no es suyo para que un muerto encuentre la escalera. Eso te tocó. La voz se volvió un hilo que jalaba desde dentro del suelo. Dijo mi nombre y añadió lo que faltaba en la cera. Dijo un segundo apellido que casi nadie usa. Entonces entendí. No me estaban llamando a mí, exactamente. Me estaban usando como puente para traer el nombre completo de otro. Un homónimo viejo, una rama perdida de la familia. Era por eso que la botella rota tenía un inicio de mi apellido. Había que completar el nombre y encender, con cuidado, la luz exacta. Voy a darte un macro hoc, porque esto fue la grieta. La mujer del rebozo me pidió la vela que había encendido 2 veces. Yo la tenía apagada todavía caliente. La tomó y la quebró por el centro para que ambas mitades mostraran la mecha. Una mitad para arriba, otra para abajo. Dijo que la luz de abajo no se enciende con fuego de arriba. Se enciende con aire. Y sopló. La mecha de abajo prendió con un azulejo de luz que no he visto en ninguna iglesia. Antes del clímax te pido algo. Si estás aquí conmigo a estas alturas, es porque buscas historias que no se cuentan en voz alta en la mesa. Suscríbete y dale like. Voy a abrir una puerta que no sé si deba abrir, y quiero que tú seas los testigos que me faltan cuando los papeles digan que esto nunca ocurrió. Activa la campana. Hay cosas que solo se encajan con audiencia. La luz de abajo delineó un hueco dentro de la tierra como si marcara una boca. Vi la silueta de un cajón sin madera, hecho de vacío sostenido por voluntad. Dentro,
Alguien respiró por primera vez en mucho tiempo. La botella con la foto se movió 1 centímetro y la sal se pegó a sus paredes por humedad que no existía. La voz dejó de pedir y empezó a agradecer con un idioma que mi oreja reconoció sin traducir. Entonces en el visor vi una cruz por un segundo y mi nombre grabado con la fecha que faltaba. No era hoy. Era una fecha que aún no ha pasado. La mujer me jaló. No leas lo que no te corresponde. Arriba, creí que todo había concluido, pero pedí el padrón. Donde ayer había un hueco, hoy había una línea con mi nombre y 2 apellidos. La fecha de defunción en blanco. Un niño me dio media vela con la mecha hacia abajo. No la enciendas nunca. Dormí poco. Mi voz en los audios, envejecida, decía que cuando fallamos una tumba sin papel ocupa un hueco y los libros del mundo lo aceptan. Ese movimiento pide presencia. 2 días después, mi vecino amaneció sentado frente a la reja mirando un sitio sin cruz. El hueco junto al mío ya tenía su nombre. En mi grabadora, una frase repetida como rezo. No enciendas segundas luces. Volví a mis kick. El claro tenía una cruz humilde. Dejé pan y agua. Entendí la enseñanza. La sal no es decoración. La flor no es adorno. El agua no es capricho. Son acuerdos. Si los rompes, el panteón te corrige. Si obedeces, el panteón te presta aire. Si quieres que te cuente quién es la mujer del rebozo y por qué enciende luces con aire, escríbelo abajo. Si quieres que baje a la capilla donde guardan las campanas sin cuerda, dímelo. Suscríbete, dale like y comparte este video con alguien que tenga un altar en casa. Para que, cuando te falte una mitad, alguien recuerde tu nombre completo y ninguna tumba tenga que existir donde los libros dicen que no hay nada. El vampiro bajo el fresno del Panteón de Belén. Anoche el fresno volvió a sangrar. No fue savia. Fue espesa, caliente y olía a metal. Yo estaba a menos de 3 pasos cuando las raíces se movieron como costillas y escuché un susurro que no salía de la tierra, sino de mi propia boca. Si vas a quedarte, no respires tan fuerte. Lo que voy a contarte pasó en guardias registradas, con bitácoras selladas y testigos que juraron no volver. Y sin embargo, aquí estoy, porque hay tumbas que no te sueltan cuando las miras demasiado tiempo. Trabajo como velador y apoyo de mantenimiento en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Entré por necesidad y me quedé por curiosidad. Aquí los símbolos hablan mejor que nosotros. Una antorcha invertida promete luz en la oscuridad y las manos talladas juran no separarse. La primera noche tuve la zona del fresno. Ya sabes cuál. Bajo ese árbol enterraron a un hombre al que clavaron con hierro para que no volviera. Algunos dicen que la estaca se volvió madera. Otros que la madera se volvió estaca. A veces las 2 cosas son verdad. Lo aprendí tarde. Antes de seguir te pido algo. Si te gustan estas historias contadas sin maquillaje, con los silencios que de verdad dan miedo, suscríbete y dale like. Eso me ayuda a seguir entrando donde nadie quiere entrar y a contarte lo que la gente prefiere callar. Ahora respira conmigo y no parpadees, porque en este cementerio la oscuridad no apaga, revela. La segunda noche encontré la vieja bitácora del panteonero Saldaña. Estaba guardada entre 2 lápidas, envuelta en trapos. Las hojas olían a humedad y tabaco. Las notas no eran románticas ni literarias. Eran instrucciones. No dejes flores rojas en el fresno. No riegues a medianoche. Si escuchas pasos detrás de ti, voltea despacio y cuenta hasta 9. 9. No 10. Anotó fallas eléctricas en línea recta hacia el árbol. Dijo que las brújulas se volvían locas. Lo más inquietante estaba escrito con letra que no era la suya, una caligrafía demasiado delgada. Devuélvelo. Me lo llevé.
A partir de ahí, cada madrugada la raíz más gruesa amanecía fuera de su sitio, como si alguien desde abajo empujara. Los jardineros me juraron que eso era imposible en suelo compactado. El encargado de cultura me dijo algo que no olvidaré. En los panteones no hay imposibles. Solo cosas que todavía no sabemos nombrar. Esa misma semana, durante una visita guiada, noté a una mujer vestida de negro, con un velo fino. No estaba con el grupo. Se quedó parada mirando el fresno. Nadie más la vio. Cuando pasó frente a mí, olía a jardín después de lluvia. Me miró como se mira una puerta que no cierra. «Devuélvelo», susurró. No entendí. Abrí la bitácora. Entre páginas sueltas apareció un listón de hierro delgado, oxidado, con forma de cruz improvisada. Pesaba más de lo que parecía. Era una reliquia, quizá una pequeña estaca ceremonial. En el margen, la misma letra extraña había escrito una frase. El árbol pide su diente. Cerré el cuaderno en seco. Se me ocurrió que alguien jugaba con mi cabeza. Volví al fresno para dejar el listón donde lo había encontrado. No alcancé. El suelo vibró como si un tren pasara debajo del panteón. Las raíces se tensaron. Una gota oscura cayó sobre mi mano. No era agua. No era savia. La lamí por impulso y me arrepentí al instante. Sabía a hierro, a moneda vieja, a boca mordida. No había herida en mí. El fresno goteaba. Levanté la lámpara y vi que una de las raíces, la más cercana a la lápida sin nombre, estaba marcada con pequeñas muescas, como si dientes la hubieran mordido de adentro hacia afuera. Esa noche comencé a grabar. Grabé el viento, el crujido de hojas, mis propios pasos para demostrarme que todo era natural. En la reproducción aparecieron palabras que yo no dije. 9, 9, 9. Y luego un jadeo que no venía de garganta humana. Una respiración húmeda, como si un animal grande durmiera pegado a la tierra. Lo que te voy a contar ahora no es para cualquiera. Si te quedas, es tu responsabilidad. La tercera noche la mujer del velo volvió. Esta vez traía algo en la mano. Una pequeña bolsa de tela cerrada con un nudo. Me la tendió sin mirarme. Dentro había tierra negra y fragmentos de vidrio de botella verde. Noté cicatrices finas en sus muñecas. Te lo repito, susurró, devuélvelo. Y desapareció como humo que se disuelve en lluvia. Decidí investigar de día. Hablé con un historiador local que conduce recorridos y conoce cada epitafio. Me dijo que la leyenda del vampiro mezcló miedo y moral victoriana. Que lo de la estaca fue real, pero que la historia se contaminó con exageraciones. No la necesitas para asustarte, me aseguró. La necesitas para obedecer. Me enseñó un plano antiguo. Ahí estaba la tumba sin nombre bajo el fresno, marcada con una cruz de hierro en los registros, aunque la cruz no aparecía ya en la superficie. A un lado había un número 9 encerrado en círculo. Volví al anochecer con el plano doblado en el bolsillo y la bitácora apretada contra el pecho. Puse la grabadora en modo continuo. Había aprendido a escuchar los huecos del sonido. Donde el silencio se estira, algo está por cruzar. Me acerqué al fresno con una ofrenda rara. No flores rojas. Coloqué un puñado de sal, una moneda antigua y el listón de hierro encima. Tomé distancia. El aire se volvió más denso, como cuando entras a una casa que no te quiere ahí. La raíz más cercana palpita. No es una metáfora. La vi subir y bajar en tandas de 9. En la grabación explotó un golpe seco. Como si algo dentro de la tierra diera un manotazo. Se apagó la lámpara sin razón. En la oscuridad total, oí un raspón en la espalda, sin dolor pero con un frío que me quitó la voz. Alcé la lámpara de repuesto. Había marcas en mi chamarra, paralelas a la línea de la columna.
4 trazos delgados, como si la raíz hubiera aprendido a escribir sobre piel. Me fui a la capilla de las ánimas a respirar y ordenar mi cabeza. Ahí adentro la acústica hace que tu voz se te regrese transformada. Dije 9 en voz alta y el eco respondió 3 veces. En la última repetición entró un tono grave que no era mío. Volví a leer la bitácora. Entre instrucciones y advertencias, Saldaña había dibujado el fresno por debajo del suelo. Parecía un pulpo enterrado. Cada raíz terminaba en un símbolo distinto. Una cruz, un ojo, un diente, un círculo con 9 puntos, un caracol. Bajo el dibujo escribió una sola palabra: anclajes. Durante el día, los visitantes dejan flores y fotografías. De noche, los muertos devuelven lo que no les corresponde. Eso decía una anciana que me abordó a la salida, con olor a copal y ropa limpia. Me habló de su hijo, enterrado lejos de allí, y de cómo regresó su chaqueta doblada sobre la silla una semana después del funeral. No le pregunté cómo. Solo la escuché. Me ofreció una vela blanca. Enciéndela cuando te busque el aire. Y se fue. Pasaron 4 noches en que todo pareció calmarse. A esa calma le dicen trampa. Yo lo supe cuando amaneció con el tronco marcado de arriba a abajo, como si algo hubiera escalado desde dentro y rascado buscando salida. Fui directo a reportarlo, pero el encargado me pidió discreción. Hay tradiciones de respeto. Hay visitas escolares. Hay prensa que busca carroña. Me pidió que esperara, que no moviera nada. Que no cavara. Que no tocara las raíces. Ese mismo día recibí un mensaje anónimo. Una foto de la bitácora abierta en la página de los dibujos subterráneos. Un texto breve. La llave está en ti. Me enojé. Pensé que alguien del equipo jugaba pesado. Decidí enfrentar el misterio con algo más que sustos. Preparé una noche de verificación. Marqué con tiza el contorno exacto de las raíces visibles. Coloqué hilos tensados entre tumbas para detectar movimientos. Puse harina fina sobre la tierra alrededor del fresno para ver huellas. Y amarré a mi cuello la cruz de hierro, no por fe sino por método. Si era la pieza faltante, reaccionaría. Ahora viene un microgancho. En la madrugada, a las 3:09, la harina dibujó unas huellas que no correspondían a pies ni a manos. Eran semicirculares, como las de una mandíbula sin carne que avanza piececita por piececita. El hilo tensado vibró solo. La tiza se borró en una esquina y se volvió a dibujar más lejos, como si la raíz hubiera hecho un movimiento y regresado. Todo esto podía explicarse con animales, con viento, con autos pasando en la avenida. Todo, menos la voz. La voz abrió la noche desde el suelo y dijo mi nombre. No fue un grito. Fue una caricia que me recorrió la espalda. Me acerqué al tronco con la vela que me dio la anciana. La encendí y el aire buscó la flama para apagarla, pero la vela resistió. La luz mostró que la raíz marcada con muesca se había partido en 2, dejando al descubierto un túnel angosto. No era un agujero natural. Era un paso. El olor que salió no fue a humedad. Fue a respiración vieja. Antes del clímax quiero hablarte directo. Si has llegado hasta aquí, lo haces por una razón. Te gusta tocar con la mirada lo que otros ni nombran. Dale like y suscríbete ahora mismo. Voy a bajar la lámpara al túnel y te quiero conmigo cuando esto se abra. Activa la campana. No porque lo diga yo, sino porque hay cosas que solo se pueden contar una vez. Y cuando salgan a la luz, alguien va a querer callarnos. Metí la lámpara en el túnel. La cuerda crujió. La luz bajó despacio y tocó madera. Estaba húmeda como si acabara de llover bajo la tierra. Vi un borde claveteado. Era un ataúd.
La cámara de la lámpara reflejó algo metálico al costado. No era una joya. Era un trozo de hierro incrustado en el tablón, como si antes hubiera sido una estaca y ahora solo quedara el rastro. En ese momento sentí un peso enorme en el pecho. Lo juro. Como si alguien me apoyara la palma sobre el esternón para empujarme hacia adentro. La grabadora enloqueció. Voz sobre voz, respiración sobre respiración. 9, 9, 9. Y luego una frase clara, masculina, casi cansada. Devuélveme mi diente. Miré el listón de hierro que colgaba de mi cuello. Lo sentí arder. Entendí la broma macabra del mensaje anónimo. La llave está en ti. No era metáfora. Yo traía puesto el pedazo que faltaba en el ataúd. La cruz improvisada tembló y me quemó la piel. No supe si corrí o si me incliné sobre el agujero. Solo sé que la acerqué a la madera y algo del otro lado respondió con un suspiro que parecía aliviado y hambriento a la vez. Caí de rodillas y metí el brazo hasta el hombro. Toqué madera que latía. Al contacto, la cruz se volvió pesada como un yunque. El aire se hizo oscuro de un modo nuevo. No era ausencia de luz. Era presencia de algo que no deja lugar para nada más. Sentí que el esternón hacía clic, como si se abriera. El sonido no vino de mi pecho. Vino del ataúd. Se escuchó un chasquido y la cruz desapareció de mi mano. Y entonces el fresno respiró. El tronco se arqueó milimétricamente. Las hojas dejaron de hacer ruido aunque el viento seguía. El panteón completo quedó en un silencio que no sabría describir si no fuera por una palabra. Expectativa. Cualquier cosa que estuviera detrás del tablón por fin se acomodaba. En la grabación no se escucha el momento exacto. Solo un corte raro y luego una risa vieja que se confunde con ramas. La raíz cercana a mi rodilla se movió como la lengua de un animal que prueba el aire. Y luego vino el golpe. El suelo frente a mí se hundió y un aliento frío subió por el túnel. Vi un rostro pálido, reconstruido por sombras, que no tenía ojos sino cavidades profundas como pozos. No gritó. No mordió. Olió mi cuello. Sentí un pinchazo en la base del cráneo que no fue dolor. Fue hambre ajena entrando en mí. Oí de nuevo mi nombre. Pero lo pronunciaron con una sílaba más, como si estuvieran aprendiendo a decirlo despacio para saborearlo. Me desmayé sin caer. Se apagó la lámpara. O quizás se apagó el panteón. Desperté en la capilla. Alguien había encendido velas. La mujer del velo estaba a 2 pasos. Tenía el rostro visible y era hermoso de un modo que dolía. Me habló con voz de agua con piedras. Lo devolviste, dijo. Hiciste bien. No todos los dientes son para morder. Algunos son para encadenar. Pregunté quién era. Me sonrió sin alegría. La cuidadora. La que nadie paga. La que no tiene nombre. Le pedí que me explicara qué había liberado o encerrado. Arrojó una mirada al fresno sin voltear la cabeza. Ni lo uno ni lo otro. Lo devolviste a su sitio. Por ahora. Los días siguientes fueron extraños. Los jardineros dijeron que el fresno se veía más verde. El encargado de cultura me felicitó por haber reparado el cableado sin pedirlo. Yo no toqué ningún cable. En mi pecho, donde colgó la cruz, quedó una marca en forma de raíz. La piel se me hundía apenas, como si una venita buscara el aire. Me acostaba y sentía que algo respiraba a través de mí. En la grabación quedaba una última pista. Al final de todo, un murmullo. Enciéndela cuando te busque el aire. Tomé la vela blanca, la acerqué a la marca y la flama se inclinó como quien saluda a un viejo amigo que vuelve. Aprendí a caminar el panteón con respeto y con preguntas sencillas. ¿Qué cuidamos cuando ya no hay cuerpo?
que alimentamos cuando dejamos pan y flor? ¿Por qué hay tumbas que exigen silencio y otras que piden canto? La parte educativa está ahí, en cada símbolo y cada gesto. No son caprichos. Son acuerdos. Rompes uno y el sitio te devuelve la factura. Págala con atención o con sangre. Elige. Esa misma noche, al cerrar la reja, una carta sin remitente se deslizó por debajo de la puerta. Adentro, una semilla de fresno envuelta en tela negra y un papelito con tinta desvaída. Planta esto donde duermas. Cuidará tu casa. Sonreí nervioso. No la planté. La guardé en un cajón, como se guarda una foto que no sabes si debes ver de nuevo. A la madrugada la semilla estaba sobre mi mesa, cubierta de gotitas que ascendían. La devolví al cajón. Por la mañana volvió a salir. Decidí llevarla a la tumba y enterrarla junto a la raíz mordida. No terminé de desenterrar. El aire se espesó y la tierra se abrió 1 centímetro. Alcancé a ver una placa con mi apellido. La volví a cubrir con prisa, el corazón a 1000. Entendí el mensaje que nadie quiere recibir. Cuando miras demasiado tiempo una tumba, la tumba te devuelve la mirada con tu nombre. Volví a mi casa y no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, el fresno aparecía detrás de mis párpados, con sus hojas detenidas y su tronco respirando. Desde esa noche, cada 9 del mes amanezco con el pecho manchado de puntos como picaduras, alineados como la marca de una raíz. No duelen, pero dejan un rastro que huele a hierro. La semilla ya no está en el cajón. No la tiré. No se perdió. Solo dejó de necesitar mis manos. Y el fresno del panteón luce más alto cuando lo veo de lejos. O quizás soy yo mirándolo desde más abajo. A veces pienso que una parte de mí se quedó bajo tierra, sosteniendo la cruz como se sostiene una compuerta. No lo digo con drama. Lo digo con gratitud rara. Porque entendí que las historias no son para cerrar los ojos, sino para abrirlos. Que las leyendas no son cadenas, sino candados que te enseñan dónde no meter los dedos. Si quieres que vuelva y te cuente lo que pasa cuando alguien planta una semilla así en su patio, dímelo en los comentarios. ¿Quieres saber si esa madera respira? ¿Quieres saber si las raíces saben tu nombre? Si quieres la segunda parte, escríbelo. Suscríbete. Dale like. No es por algoritmo. Es para que no crucemos solos el siguiente panteón. Gracias por estar. Los nombres que susurran en Pomuch. Anoche escuché mi nombre salir de una caja de madera. No era imaginación ni viento de cementerio. Fue un murmullo claro, a la altura de mis manos, donde descansaban huesos limpios sobre servilletas bordadas. Si alguna vez has sentido que la muerte te reconoce, sabrás ese frío que no es helado, sino un silencio que aprieta el pecho. Yo estaba en Pomuch, Campeche, acompañando a una familia en la limpieza de restos, donde el amor no termina con la tierra. Y sin embargo, algo falló. La caja que abrimos respondió con una voz que no correspondía al nombre pintado en el borde. Antes de continuar quiero hablarte directo. Aquí contamos lo que pasa sin maquillaje, con respeto y con los sonidos que los micrófonos sí alcanzan. Suscríbete y dale like. Eso me ayuda a volver, a obtener permisos, a encender la grabadora cuando todos creen que ya no hay nada más que contar. Si te quedas, no cierres los puños. Lo que voy a narrar te exige manos abiertas. Llegué por invitación de doña Elodia, que cada año saca la caja, limpia el polvo con brochas y renueva las telas con flores bordadas por sus nietas. Pomuch no es un susto, es una casa donde los que se fueron siguen recibiendo visita. Se abre la caja, se sopla el polvo antiguo, se acomoda la calavera, porque la luz es parte del altar. Esa noche mi papel era ayudar, no dirigir. Pero los huesos eligieron otra cosa.
Cuando pasé el paño por la tibia, escuché un roce que no venía de mi mano. Era un arrastre de letras que buscaban formarse sin tinta. El primero en acercarse fue Mateo, el nieto más chico. Señaló con su dedo el borde del hueso, donde debería leerse el nombre completo. Solo quedaba una inicial, gastada por los años. Doña Elodia frunció la boca, no con miedo, sino con preocupación. Aquí el nombre es el puente, dijo. Sin puente, el camino se queda colgado. Le ofrecí un marcaje nuevo con pluma indeleble. Ella movió la cabeza. No se escribe sin permiso. Primero se escucha. Obedecí. Guardé la pluma y acerqué el oído. No había eco de templo ni zumbido de insectos. Había un susurro sin saliva, como arena moviéndose en vocales. Dijo mi nombre. No el de adulto. El que me decía mi abuela cuando me dormía en su hamaca. Y luego se calló, como si me hubiera probado. El aire tuvo un olor antiguo, mezcla de talco, maíz y cera de vela. Doña Elodia me miró con una mezcla de agradecimiento y recelo. Parece que te reconocieron, dijo. Ayúdanos, pero con respeto. Todo aquí responde, incluso lo que no ves. Escucha despacio, porque aquí el silencio también habla. Al terminar la primera limpieza, la familia rezó y se retiró dejando pan y agua. Sentí que algo tiraba de mi camisa. No era mano ni brisa. Era una intención. Seguí ese tirón hasta un osario lateral donde reposaban cajas sin pintura reciente. En la tercera, el nombre estaba borrado casi por completo. Solo una curva de letra sobrevivía. Toqué la madera. Estaba tibia, como si alguien hubiera respirado dentro. Entonces lo escuché de nuevo. El susurro no dijo hola ni ayuda. Dijo devuélveme. Regresé con doña Elodia para pedir guía. Me explicó que en Pomuche el amor se demuestra con manos. Que cada hueso se limpia con cuidado, que la calavera se coloca mirando al mundo, y que el nombre no es adorno, es domicilio. Si el nombre se apaga, el camino se confunde. Si escribes sin permiso, puedes llamar a quien no es. Por eso primero se escucha. Y si te llama, le contestas con su nombre completo, no con apodos. Le conté que la voz me había dicho como mi abuela. Ella cruzó la mirada con Mateo. Tu abuela sabía cómo te traían, dijo. Aprende a contestar como adulto. Aquí no venimos a jugar. Volví al osario con una brocha, una vela y una tela. Al pasar la brocha, el polvo formó líneas finas sobre el borde del fémur. De izquierda a derecha, como si un maestro dictara, aparecieron 2 letras. No eran del muerto de esa caja. Eran las iniciales de mi propio nombre. Sentí una mezcla extraña de orgullo y vergüenza, como si me halagaran para que me equivocara. Entonces llegó don Hilario, cuidador, con manos que leen. Me dijo que a veces el hueso prueba a los forasteros. Si respondes al halago, te quedas a cargo de lo que no entiendes. Si respondes con humildad, te prestan el nombre que falta. Le pedí que me enseñara a pedir permiso. Dijo que se pide con agua en la palma y con la boca cerrada. Que se nombra al difunto, como cuando te presentas ante alguien importante. Que si el aire se calienta, esperes. Y si se enfría, sigas. Obedecí. Puse agua en mi mano, pronuncié el nombre de la caja contigua, y el aire me respondió con un frío agradecido. Las letras que llevaban mi marca se deshicieron y, por un segundo, escuché un sí. Fue un hilo, pero fue claro. Un sí de hueso. Me temblaron los labios. No por miedo, sino por cuidado. Ahí entendí la primera enseñanza. El cementerio no está lleno de muertos. Está lleno de acuerdos. Rompes uno y la noche viene a cobrarte con confusiones que huelen a tu infancia. Cumples uno y el aire te abre camino. Y yo quise aprenderlos uno por uno sin romper nada.
Esa tarde, mientras el sol bajaba sobre las cruces pintadas, sentí que la caja sin nombre me miraba sin ojos. A veces el espacio se tensa hacia ti como si te hiciera una pregunta. Don Hilario me encargó llevar brochas al cuarto de herramientas. Me detuve viendo fotos antiguas colgadas en el pasillo. En una, mujeres limpiaban huesos con la calma de quien alista un viaje. En el borde, alguien había escrito una frase. El nombre es la cuerda. El hueso es el nudo. Iba de salida cuando noté que mi grabadora, que juraba haber apagado, marcaba segundos en rojo. La revisé. Tenía una pista nueva. Reproduje y escuché mi propio paso alejándome, pero encima, una respiración que no sube ni baja, que solo te rodea. Luego una palabra en maya repetida 3 veces, como quien confirma. Después, silencio. Guardé el aparato como quien guarda una carta que no es suya. Regresé por la noche porque olvidé un estuche con plumas. En Pomuch la oscuridad no cae, se posa. Las calles alrededor del panteón huelen a pan y café, pero la reja, al cerrarse, deja del otro lado una temperatura más antigua. Llevaba una lámpara. Llegué al osario y encontré la caja con la inicial gastada. El polvo suspendido sobre la madera empezó a ordenarse, grano a grano, hasta dibujar letras torpes. No era mi nombre. Era mi primer apellido, entero, como en documento oficial. Ahí supe que el hueso no me estaba llamando por cariño. Me estaba citando. Recordé la regla. No escribir sin permiso. Formulé la pregunta como me enseñaron, en voz baja, con el vaso de agua a la mano. El aire se enfrió y la lámpara parpadeó sin apagarse. Sentí la presencia colocarse a mi espalda como alguien que te corrige la postura. La calavera dentro de la caja contigua giró 2 milímetros, lo justo para que sus cuencas miraran hacia la reja. La tela bordada del fondo se tensó como si una respiración empujara por debajo. El susurro volvió, más preciso, con sílabas que parecían arrastrar polvo. Di el nombre completo que correspondía a ese nicho y, solo entonces, las letras con mi apellido se deshicieron como arena que pierde forma. En los panteones el respeto no es un saludo, es una contraseña. Si la dices mal, te abren otra puerta. Yo estaba a punto de decirla mal por orgullo. Esa noche me fui a dormir con la lengua cansada y la piel del cuello fría. Soñé con bordados naranjas que se movían solos y con manos sin cuerpo que soplaban el polvo en dirección contraria al viento. Lo que entró esa noche no buscaba asustar, buscaba ordenar algo que yo aún no sabía nombrar. Al día siguiente pedí revisar el padrón. Don Hilario me llevó a los libros. Buscamos la línea del nicho con la inicial gastada. No estaba vacío. Tenía un nombre incompleto y una nota al margen escrita en tinta deslavada. Trae su puente roto. Ese mismo renglón tenía mi apellido escrito con otra letra, como si una mano diferente intentara completar lo que faltaba. Hoy te va a tocar decir bien, dijo. Si fallas, se te pega la mitad que sobra. Regresamos con la familia. Doña Elodia colocó servilletas nuevas. Mateo puso flores secas y un pan pequeño, más simbólico que dulce. Yo llevé una vela virgen y un carbón para marcar con respeto. El aire tenía esa electricidad que anuncia tormenta aunque el cielo esté limpio. Dentro, el cráneo parecía estar atento. El borde del fémur mostraba el sitio exacto donde el nombre solía leerse. Si estás conmigo hasta aquí, apoya este trabajo. Suscríbete y dale like. Voy a intentar algo frente a ti. Tomé el carbón y lo sostuve un segundo sobre el hueso sin tocarlo. Nombré al difunto en voz clara, con ambos apellidos. Pronuncié como me enseñaron, sin abreviar. El aire no se enfrió. Se calentó, como cuando te acercas al fogón. Ese calor no quemaba, empujaba. Sentí la presión en el pecho, un empuje de adentro hacia afuera, como si la voz que esperaba quisiera usar mis costillas para salir.
El cráneo vibró con un zumbido grave. La lámpara, sin que nadie la tocara, se inclinó hacia la caja. Mateo empezó a contar en maya, 1 a 1, marcando el ritmo con los dedos en la tabla. En el número 9, la vela prendió sola. El carbón en mi mano se volvió más pesado, como si hubiera absorbido agua. Entonces la palabra se formó en mi lengua sin pedir permiso. Era el nombre completo del difunto, dicho con firmeza. Al pronunciar la última letra, la caja hizo un sonido seco, como de madera que encaja. El borde del fémur se calentó bajo mi pulgar. Puse el carbón y tracé la primera letra. El trazo quedó firme, como si el hueso lo hubiera chupado. La segunda letra entró y el aire cambió. Las otras cajas del osario guardaron silencio al mismo tiempo. La tercera letra se negó y mi mano no respondió. Fue como escribir en un vidrio empañado. Ahí supe que faltaba algo más que tinta. Don Hilario asintió en silencio. Faltaba mi propia parte en la historia. Yo debía entregar algo de mí para que el puente cerrara. Entonces lo entendí, no por lógica, sino por un tirón en el esternón que me pidió memoria. El tirón me llevó a un recuerdo. Yo tenía 6 años y mi abuela me enseñó a decir mi nombre completo, con los 2 apellidos, para que no me perdiera en la feria. Esa tarde, antes de dormir, lo repetí al oído de su hermana, que ya estaba enferma. Lo dije como quien presta una cuerda. Ella murió a la semana. Mi madre siempre dijo que yo la ayudé a encontrar el camino. Nunca supe si me lo dijo para consolarse o para advertirme. En Pomuch, frente a la caja, esa cuerda me jaló otra vez. Supe que el puente no cerraba porque faltaba un cabo suelto en mí. No bastaba con escribir el nombre del difunto. Tenía que devolver el mío, el que la caja me había probado la primera noche. Me incliné y acerqué la boca al borde del fémur. Pronuncié mi nombre completo, sin acortar, con la edad en la voz. Y dije una frase que no me había salido nunca. Lo devuelvo. El aire respondió con ese frío agradecido que ya conocía. Entonces la tercera letra de aquel nombre se dejó escribir. La caja hizo un segundo clic. El olor cambió. Ya no olía a polvo. Olía a ropa planchada y a pan. Mateo lloró. Doña Elodia cerró los ojos y movió los labios. Yo terminé de trazar el nombre. Quedó entero, nítido, como si siempre hubiera estado ahí. La vela se apagó sola. El zumbido del cráneo se convirtió en un suspiro que salió y nos dejó quietos. Revisamos el padrón para actualizar la ficha. En la línea, el nombre del difunto aparecía completo. Pero bajo esa línea había otra nueva, escrita con otra tinta. Decía mi nombre y 2 apellidos, con una fecha que no conozco. Sin defunción. Sin observaciones. Responsable del osario. El título se pegó a mi piel como una etiqueta que no se quita. No hubo sangre ni cierre. Hubo pérdida. Desde esa noche, cuando alguien me llama por mi apodo de infancia, no volteo. El apodo ya no me pertenece. Está prestado a un puente que terminé de construir sin querer. Al pasar frente a la reja, un niño me vendió media vela con la mecha invertida. No la enciendas 2 veces. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Si abres un camino con tu nombre, ese camino aprende a llamarte de regreso. Si quieres que vuelva a Pomuchenanal Pixán y te cuente cómo suena el osario cuando cantan los vivos y responden los huesos, escríbelo abajo. Dime si quieres saber quién fue la dueña de la voz que me probó con el apodo. Suscríbete y dale like. Comparte este relato con alguien que tenga un altar en casa. Si alguno de tus nombres está incompleto, quizás sea hora de terminarlo juntos. El corredor de las cruces torcidas en Jojocotlán. Esta noche vi cruces de madera girar solas. No fue viento. No fue broma. Al amanecer,
Todas apuntaban al mismo sitio y la última señalaba mi nombre escrito con cal sobre una tumba que no existe en el padrón. Si cierras este video ahora, dormirás mejor. Si te quedas, te voy a llevar por un corredor que se forma solo cuando alguien olvidó un nombre. Te hablo desde el panteón de Jojocotlán, Oaxaca, donde el cempasúchil no decora, guía. Donde la sal no sazona, protege. Y donde, si una cruz amanece torcida, no es descuido del panteonero. Es un llamado. Me llamo Iván y vine a documentar la ruta de las ánimas. Traigo grabadora, libretas y un respeto que aprendí tarde. La primera señal apareció frente a mí como un gesto de cortesía. Una cruz vieja, clavada firme, giró apenas un grado, suficiente para que su sombra se alineara con mi pie derecho. En mi archivo de campo yo había leído que las cruces miran al oriente por tradición. Esa tenía el rostro vuelto hacia dentro del panteón, como si vigilara a los suyos. A 3 pasos, otra cruz repitió el gesto y su madera crujió con un lamento sin garganta. El corredor invisible se inauguró con una hilera de sombras que se iban tocando hasta dibujar una flecha. Nadie más pareció notarlo. Yo quise culpar al viento, pero el papel picado colgado en la entrada no se movía. Antes de seguir te pido algo directo. Aquí contamos lo que muchos prefieren no decir en voz alta, con respeto y sin maquillaje. Suscríbete y dale like. Eso me permite regresar de noche, conseguir permisos y mostrarte lo que verías si te quedaras cuando todos se van. Si estás listo, quédate conmigo. No parpadees. Hay gestos que solo duran lo que una flama inclinada. Me acerqué a la primera cruz con el cuaderno abierto. Tenía marcas antiguas de cuchillo, nombres borrados por la lluvia y papelitos de promesas atados con listones. Al tocar la base sentí la tierra tibia, como si alguien acabara de estar de rodillas rezando ahí. Una anciana con rebozo me observó sin juicio desde el camino. No endereces nada después del toque de campanas, dijo. Le pregunté por qué. Porque aquí, cuando una cruz se tuerce, está señalando a un olvidado. Si la enderezas a la fuerza, te toca a ti cargar el olvido. La voz no sonó a advertencia, sonó a consejo de casa. Seguí la hilera. Cada cruz parecía haber girado lo justo para apuntar a la siguiente, formando un pasillo imperfecto que atravesaba el panteón de punta a punta. Pasé junto a velas consumidas, jarras de barro con agua clara, panés con ajonjolí que aún olían a horno. Aprendí en los libros que el agua se deja para el camino y la sal para el cuerpo sutil. Aquí vi otra cosa. El agua también es espejo. Donde el corredor pasaba, los vasos temblaban con un movimiento mínimo, como cuando alguien respira muy cerca. En los altares, los retratos parecían no mirarme a mí, sino mirar hacia donde las cruces marcaban. Una procesión de ojos que no eran de papel. Llegué a una explanada pequeña donde el corredor se curvaba. La madera habló con un crujido más largo. El sonido me hizo apretar los dientes por reflejo. La cruz más nueva, barnizada con cariño, giró un cuarto de vuelta y se detuvo señalando un espacio de tierra pareja. Ahí no había nada. Ni lápida, ni nombre, ni flor. Solo cala sentada en una letra redonda, recién trazada, con una línea que parecía incompleta. Acerqué la lámpara. Era mi inicial. Muy clara. Muy fresca. Demasiado cerca de donde yo estaba. Respiré por la nariz para no marearme. Entendí que el corredor no acababa ahí. Empezaba en mí. Y quise salir corriendo. No lo hice. Elegí aprender a nombrar antes de huir. Busqué al encargado de la zona y me prestó el libro viejo que todo panteón cuida como se cuida un altar. Los renglones estaban llenos de nacimientos, defunciones, traslados, notas. En la sección marcada con un listón morado encontré una anotación breve. Corredor activo en noche sin viento. Cruces torcidas hacia fosa común. Se recomienda no enderezar sin permiso de mayordomía. 3 firmas, tinta deslavada. Volví al sitio con el libro bajo el brazo y me topé con la misma anciana del rebozo. Me ofreció copal en un sahumerio y me dijo que el corredor aparece cuando una promesa se dijo a medias.
porque la madera no miente. Señala hasta que alguien complete la frase. Aprendí más en 10 minutos con ella que en semanas de archivo. Me explicó que las cruces se heredan. Que a veces, cuando un difunto queda lejos de los suyos, una cruz sin nombre se presta y se tuerce hacia donde debe mirarse. Que el panteón escucha y repite hasta que el mensaje es claro. Le pedí su nombre. Sonrió con la paciencia de los oficios. Aquí todos me dicen tía. Nada más. La tía me dio sal en la palma y me indicó que marcara un círculo discreto alrededor de la cal con mi inicial. No para protegerte, me dijo. Para que no te confundas si el corredor decide moverse mientras respiras. La noche en Soxo cae despacio, como sábana que no quiere soltar. Los músicos en la calle seguían tocando lejos y sin embargo, dentro, el sonido parecía haber sido absorbido por la tierra. Coloqué mi grabadora en el suelo y apoyé la mano sobre la primera cruz, no para moverla, sino para sentir su pulso. La madera guarda calores y fríos de generaciones. Lo que sentí no fue temperatura. Fue intención. Como si dentro alguien empujara en diagonal. La tía sopló el copal sobre el corredor y el humo se inclinó obediente. Ahí descubrí otra ley. El copal marca lo que las palabras no alcanzan. Donde el humo duda, no hay paso. Donde el humo avanza, hay acuerdo. Me adelanté saltando la hilera de sombras. Cada cruz me dejaba pasar con un crujido breve. Dicen que el tecolote canta cuando alguien va a morir. Aquí, lo que cantaba era la madera. A cada giro leve, mi estómago respondía con un tirón y mis dientes se apretaban solos. Mi nombre en cal, allá adelante, había sumado otra letra por cuenta propia. Eso no es posible, me dije. La tiza no escribe sin mano. La tía me corrigió sin hablar. Hay manos que no ves. Puse la rodilla en la tierra para mirar mejor. La cal dibujaba ahora mi apellido empezado. La línea que faltaba era la misma que yo había trazado con prisa en mis libretas muchas veces. Mi falta estaba ahí, expuesta delante de todos. Quise borrar con saliva por puro instinto. La tía me sujetó la muñeca con fuerza inesperada. No se borra con lengua algo que la tierra quiso escribir. Se corrige con oficio. Me explicó que el corredor de cruces torcidas no asusta. Corrige. Que si yo me había dejado nombrar mal por pereza o orgullo, la madera, vieja maestra, me iba a enderezar a mí primero. Respiré hondo, apreté el cuaderno contra el pecho y acepté la lección. Esa madrugada aprendí a escuchar madera. La tía me dio 3 reglas. No enderezar con soberbia, no nombrar sin pedir permiso al viento, no cruzar el corredor si el copal duda. Seguí su voz y avancé como si pisara un puente invisible. Llegamos a la curva principal. El pasillo de cruces señalaba directo a la fosa común, un rectángulo humilde con piedras viejas y un silencio que huele a ropa guardada. La tía dejó sal en los 4 rumbos y colocó un vaso de agua en el centro. Haz memoria, me dijo. Tu nombre completo, el de tu madre, el de tu padre, el del último difunto al que nombraste mal aunque fuera de cariño. La memoria también endereza. Obedecí. Dije mi nombre sin acortar, con la voz clara. Dije los de mi familia como me los dijeron a mí en mesa. Dije el de un compadre que enterramos a prisa y a quien yo, por costumbre, llamé con apodo en el altar. A cada nombre bien dicho, una cruz crujía de alivio. A cada apodo, otra madera se tensaba. Aprendí otra ley. En el panteón, los diminutivos no funcionan como en la calle. Endulzan, pero confunden el camino. De pronto, el corredor se apretó. Las cruces torcidas giraron un grado más hacia mí y la cal terminó de escribir mi apellido con una caligrafía que no era la mía. El mensaje estaba claro. No había señalado a un desconocido. Me estaba señalando a mí por una falta cometida en otro panteón. Hace años, en una nota apurada, publiqué la foto de un altar con el nombre mal escrito. El de la señora Teodora, a quien todos querían y buscaban. Yo acorté por espacio. Tecleé Teo. Pegó.
Se volvió Memé de ternura sin mala fe. A ella la empujamos a la orilla con nuestra prisa. La tía clavó su mirada en mi pecho como si leyera a través de la camisa. Hay cruces que se tuercen por flojera ajena, dijo. Y el viento, que no es sordo, trae de regreso lo que debemos. Sentí vergüenza y alivio. Vergüenza por entender tarde. Alivio por tener frente a mí una tarea concreta. Corregir el nombre de la señora Teodora con oficio y pedir perdón con pan, agua y copal. No siempre se puede. A veces el corredor te pide otras cosas. Hoy te está pidiendo eso. La tiza bajo mis rodillas se movió 1 centímetro sin que nadie la tocara. La flama de la vela se inclinó hacia la fosa común. La tía me puso en las manos una cruz pequeña, recién tallada, con la madera aún viva. No es para clavar, dijo. Es para hablar. Acércala a tu boca y pronuncia bien. Hay cruces que escuchan mejor que nosotros. Y si pronuncias derecho, ellas enderezan lo que el miedo torció. Cerré los ojos y dije el nombre de la señora Teodora completo. La madera vibró suave, como una garganta conforme. Lo que vi enseguida no lo había visto nunca y no sé si vuelva a verlo. La hilera completa de cruces crujió al mismo tiempo y giró 2 grados exactos hacia el oriente, como si una fila de personas se pusiera de pie a la vez para dejar pasar a alguien. El copal, por primera vez, subió en línea recta. La fosa común dejó de oler a guardado. Empezó a oler a patio barrido al amanecer. Antes del clímax te pido algo con el corazón acelerado. Si estás aquí, ayúdame a sostener esto con más ojos. Suscríbete y dale like. Voy a hacer algo que no se debe hacer solo. Voy a empujar una cruz que no me pertenece para dejarla mirando donde pide mirar. Si algo sale mal, quiero que quede registrado. Si sale bien, quiero que aprendamos juntos a enderezar sin romper. Apoyé ambas manos en la cruz más cercana a la fosa común. No pesaba mucho, pero la base estaba dura como convicción vieja. No empujé. Acompañé. La madera respondió con un lamento breve y se acomodó medio grado. El corredor, agradecido, se abrió. La tía sintió apenas. Me acerqué a la cal de mi nombre. Con el dedo mojado en agua borré mi inicial, no por miedo, sino por orden. En su lugar escribí, despacio y completo, Teodora. La tiza obedeció, se asentó con gusto en cada trazo. Al terminar, el vaso de agua del centro hizo un anillo en la tierra, como si una mesa hubiera sido servida de pronto. El aire se calentó sin sofocar. Las cruces suspiraron. Sé que suena raro. Fue un suspiro de casa que vuelve a respirar. Al alzar la mirada para agradecer, vi a lo lejos una figura de mujer sentada en un banquito bajo un arco de flores. No vestía de negro. Traía un rebozo azul con bordados de espigas. Tenía las manos quietas sobre las rodillas como las manos que ya trabajaron todo lo que tenían que trabajar. No me miraba a mí. Miraba el corredor que había enderezado. Cuando pegué la cruz pequeña a la boca para decir gracias, ella inclinó la cabeza con la exactitud de una maestra que aprueba la letra redonda de un niño. No se levantó. No desapareció. Solo dejó de estar donde estaba, como una fotografía retirada sin hacer ruido. La tía cerró el saumerio con un gesto breve y apretó mis dedos con fuerza. Ya entendiste. Quise registrar el padrón por disciplina. Regresamos al cuarto de libros. En la página marcada con listón morado había un renglón nuevo. Fosa común. Observación. Corredor desactivado por cumplimiento de promesa. Responsable. La tía. Testigo. Iván. La tinta estaba fresca y no era posible. Nadie había escrito eso delante de nosotros. El oficio también escribe. Salimos con la certeza de que todo había vuelto a su sitio. La banda seguía tocando lejos y el papel picado ahora sí temblaba. Caminé hacia la salida satisfecho y ligero. En la reja me alcanzó un niño con una cruz diminuta entre los dedos. Está torcida, me dijo. Para que no olvides enderezarte cuando escribas con prisa.
Se la compré con una moneda y la guardé en el pecho. Tenía grabada una letra que no era mía y que sin embargo me conocía. Volví a casa con esa paz rara que te deja haber pagado una deuda antigua. Me serví agua, encendí una vela breve y abrí mi libreta para corregir el artículo viejo donde había escrito mal el nombre de la señora Teodora. Mientras tecleaba, la cruz que me regaló el niño hizo un ruido mínimo sobre la mesa, como cuando la madera se acomoda. No le di importancia. La dejé sobre el teclado para que me vigilara. No hay mejor editor que una cruz torcida que ya te leyó. Pensé que ahí terminaba. Quise darle a esta historia un cierre limpio, educativo, que enseñara y aliviara. Pero los panteones no trabajan con nuestra necesidad de final. Trabajan con nuestros acuerdos. 2 días después, al pasar frente al espejo del recibidor, vi sobre el marco de madera una sombra que no estaba ayer. Era una línea diagonal delgada, apenas una insinuación. Puse la mano y sentí la misma tibieza que en Soxo. La cruz pequeña del niño había girado 1 grado mientras yo dormía. La acomodé hacia el oriente como me enseñó la tía y el cuarto olió a patio barrido al amanecer. El corredor, ahora mínimo, había cruzado mi casa. No fue amenaza. Fue recordatorio. En el correo me esperaba una respuesta a la corrección del artículo. Una nieta de la señora Teodora escribió gracias con una sobriedad que me desarmó. Adjuntó una foto del altar de su abuela con una cruz enderezada y una nota en papel. La promesa ya no está a medias. Esa noche, en mi grabadora, quedó un audio que no recuerdo haber prendido. Es el sonido de una flama inclinándose y un suspiro conjunto de madera. Si lo escuchas con atención, al fondo se oye un bordado siendo tensado, como si alguien estirara hilos. Quise pensar que era la calle. No lo era. Era la casa volviéndose altar un segundo. No hay aparición que te corra ni grito que te obligue a rezar por susto. Hay una tarea que se queda. Enderezar lo que nombramos chueco, escribir completo a quien amamos por apuro, pedir permiso al viento antes de empujar madera ajena. Desde esa noche, cuando paso por un cementerio, me detengo a mirar si alguna cruz me señala. Si lo hace, no huyo. Pido oficio y pronuncio despacio. Si los libros necesitan corrección, regreso a la página. Si mis manos vuelven a tener prisa, saco del bolsillo la cruz del niño y la pongo frente a mí. Es mi metrónomo de respeto. Si quieres que vuelva a Jojocotlán en Día de Muertos y te muestre cómo se forma el corredor cuando la banda deja de tocar, escríbelo en los comentarios. Si quieres que te enseñe a preparar copal, sal y agua para pedir permiso sin romper, dímelo. Suscríbete, dale like y comparte esta historia con alguien que alguna vez escribió un nombre a medias. Quizá esa persona no necesita un susto. Necesita una cruz que le recuerde hacia dónde mirar cuando todo se tuerce. Y si mañana amanezco con otra inicial en cal sobre el marco de mi puerta, te lo voy a contar aquí. Porque el panteón y la casa se hablan cuando por fin aprendemos a escuchar.